Hola amigos de YouTube. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver cómo se comportan los materiales a la presión atmosférica que tenemos normalmente aquí en la Tierra. Hoy vamos a ver algunos experimentos para que puedan ver ustedes que no todo es lo que parece ser cuando estamos trabajando con vacío. Trabajar con vacío es a la ausencia total del aire, despreciando la presión atmosférica. Así que con esta bomba de vacío he improvisado una cámara de vacío, que es una tapa nomás aquí, con un manómetro, un manovacuómetro, con la cual vamos a simular como si estuviéramos en el vacío absoluto. Vamos a tomar la bomba de vacío y la vamos a conectar aquí para producir vacío dentro de este jarro. Vamos a poner una pequeña junta con un agujero al medio y luego pondremos aquí y procederemos a quitarle todo el aire que tiene este frasco. Y vamos a ver cómo se comportan las cosas ahí adentro. No todo es lo que parece. Nosotros, a nuestra presión atmosférica, estamos acostumbrados a ver que si tomamos un globo, soplamos y obvio que se infla. Nosotros aquí lo vamos a meter dentro del frasco este y le vamos a quitar el aire que hay alrededor. El globo está cerrado. Y luego pondremos aquí y comencemos a quitarle todo el aire. Simple. El globo se infló más de lo que podía resistir. Se infló, llenó el frasco. Y como esto siguió aspirando, terminó reventándose el globo. Aquí, por ejemplo, tenemos un tubo de un medicamento que cierra bastante a presión. Lo vamos a poner ahí adentro. Aquí no hay nada que pueda inflarse, está tapado a presión. Y vamos a ver qué ocurre. Como ven ustedes, sacó la tapa. Se empezó a expandir, como esto es duro, es un plástico duro, no podía hacer otra cosa más que inflar, inflar, y la presión interna que había sacó la tapa hacia afuera. Ahora vamos a hacer al revés, vamos a hacer vacío aquí en esta botella, pondremos la junta acá. Ustedes prácticamente no ven en el manómetro que cambie mucho porque cuando hay presión la aguja gira para acá y cuando hay depresión o hay vacío se va hacia el otro lado, ya que ahí es el máximo de vacío que se puede hacer, el máximo de depresión. Vamos a ver qué ocurre con esta botella de plástico rígido. La reduce a la mínima expresión, dura pero completamente compactada. Esto es lo que nos ocurriría a nosotros si fuéramos expuestos a una cámara de vacío, nos extraería el aire que tenemos adentro y quedaríamos lo mismo que quedó esta botella. Bueno, aquí tenemos una jeringa que fue algo que me hizo pensar a mí también. Tenemos la jeringa, la dejamos con la mitad de aire y la ponemos aquí dentro. ¿Qué es lo que piensan ustedes que esto va a hacer cuando le hagamos vacío? Ahí ya hizo vacío y la jeringa no se movió. Acá ocurre un fenómeno raro, porque nosotros les trajimos el aire, pero les traemos a la vez, aspira desde acá, pero también desde el otro lado y la deja en el mismo lugar, porque se compensa, también aspira aire desde acá como de acá, entonces hay dos fuerzas que están buscando sacar y no se mueve. Pero observen ustedes qué pasa si yo ahora acá tapo una de las entradas y la ponemos ahí. Fue claro y contundente. Al estar tapada una punta,
buscó extraer este aire que hay adentro, lo buscó sacar y como no lo puede sacar, lo expandió adentro, así como inflaba un globo, y la tiró a su máxima posición, que es esta. Es realmente curioso, ¿no?, verlo así. Pero vamos ahora a experimentar con otra cosa. Aquí tenemos un poco de agua gasificada, o refresco le llaman en algunas partes. Y pueden ver ustedes que quedan muchas de esas burbujitas que nos dan el picor, ¿no?, cuando lo tomemos. Esas burbujas dentro de un rato, si uno las dejan, no se ven más, porque la misma presión del agua las mantiene chiquititas, las burbujas dentro, que dejan de verse. Pero vamos a ver qué pasa cuando le pongamos vacío. ¿Vieron la cantidad de burbujas que salen de la nada? Bueno, lo que ocurre es que tiene muchísimas burbujas, micro burbujas que no se ven, y cuando le hacemos vacío se inflan y aparecen, salen a la superficie del agua. Ahora, esta soda, que hasta hace un rato era algo que es picoso, si nosotros la movemos, vemos que ya no hay más burbujas. Esto ya es agua sola. No tiene más ningún gusto ni ese picor, nada, es solo agua. Y ahora vamos a probar con un huevo, porque el huevo, tengo entendido, tiene una cámara de aire en su interior y vamos a ver si busca sacar ese aire hacia afuera. Por las dudas le voy a poner una esponja aquí, por si se le da por reventar al huevo, que no me lo aspire la bomba hacia adentro. ¡Oh! Lo sacó. Hizo un parto del pollito, enseguida lo sacó el huevo. No explotó, pero lo sacó de adentro. Ahí está, lo sacó hacia afuera. Bueno, amigos, como ven, este video solamente fue experimental, fue para satisfacer mi propia curiosidad y quizá la de ustedes. Así que hemos visto algunas cosas que se producen en el vacío, que a presión atmosférica no. No se olviden de compartir, darle like, suscribirse, así agrandamos un poquito más cada día esta familia. Amigos, será hasta que nos veamos.